Guardé silencio sobre este episodio de mi vida durante mucho tiempo, e incluso ahora no me resulta fácil recuperar estos recuerdos del rincón más oscuro de mi memoria. Pero cada año, cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta de que tengo que compartir la verdad. Quizá le sea útil a alguien, o al menos le ayude a entender por qué sigo sin poder dormir bien por las noches. Vietnam, o más bien su selva, esconde muchos más secretos de los que mucha gente cree. Y entre ellos no solo está el pasado dolor de la guerra, sino también manifestaciones puramente inimaginables de la naturaleza, o quizá algo que escapa a nuestra comprensión. El año en que ocurrió, yo era aún joven y pensaba que todos los horrores se reducían a bombardeos, fuego de mortero y emboscadas. Nuestra unidad, no mencionaré unidades ni nombres, los que hayan pasado por todo eso podrán adivinarlo, estaba sirviendo en la zona de Da Nang. La guerra era cada mes más impredecible. Realizábamos patrullas interminables en la jungla, intentando tomar el control de zonas donde se rumoreaba que había fuerzas enemigas. El terreno allí es salvaje. Densos matorrales, enredaderas, humedad eterna, y bajo los pies raíces traicioneras y agujeros ocultos. Pero el principal enemigo ni siquiera era el Viet Cong, sino la propia naturaleza, inmersa en un calor sofocante. Sin embargo, todos estos temores, ordinarios, de la guerra palidecen ante lo que tuve ocasión de ver. Todavía me pregunto si me encontré con una bestia inusual desconocida para la ciencia o con un auténtico depredador sobrenatural. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, lo que viví no encaja en la lógica habitual. Nuestro pelotón estaba formado por 12 hombres, entre ellos un jefe de sección, un sargento y algunos soldados rasos. Yo era fusilero, tenía una ametralladora, estaba acostumbrado al combate y tenía buen ojo. Empezamos la operación hacia el mediodía. Según la información, había movimientos en esa plaza. Nuestra tarea consistía en rastrear la zona, detectar indicios de actividad enemiga y, si era posible, atacar o pedir refuerzos. La selva parecía ordinaria al principio. Caminábamos por senderos, rompiendo lianas, escuchando la fauna. Los bosques vietnamitas pueden ser aterradores sin necesidad de leyendas. Monos chillando sobre nuestras cabezas, ramas crujiendo y el crujido ocasional de las escamas de las serpientes bajo los pies. Pero no había heridos, y avanzamos pensando que todo iba según lo previsto. Las primeras rarezas empezaron con la irracional agitación de nuestro sargento. Era un hombre experimentado, y varias veces detuvo instintivamente al grupo diciendo «silencio», aunque no se oían pasos ni voces. Afirmó que podía oler a alguien en la espesura. Nos reímos un poco, pensando que estaba nervioso. Al fin y al cabo, después de meses en la selva, el oído se agudiza y cualquier ruido se percibe como un enemigo. Pero entonces nos dimos cuenta de que algo iba mal. El bosque que nos rodeaba estaba en silencio. Los pájaros ya no parloteaban. Los monos ya no gritaban. Incluso el viento parecía callado. Ese silencio en lugares donde suele haber ruido y clamor es espeluznante. Entonces uno de nuestro grupo, le llamaré Hai, señaló hacia el espeso follaje donde dijo que se veía una gran silueta. Miramos pero no pudimos ver nada. Nos miramos unos a otros, pero el comandante decidió, muy bien, vamos con cuidado, manteneos cerca unos de otros. Durante unos minutos vadeamos entre los arbustos, intentando no hacer ruido. De repente se oyó el fuerte grito de un pájaro en el cielo, o tal vez no era un pájaro en absoluto. En el mismo momento, algo oscuro y enorme irrumpió detrás de las ramas, arrastrándonos en una ráfaga de viento. Me arrodillé con mi fusil automático y apunté en esa dirección, pero no había nadie. Un par de tipos dispararon al aire del susto, pero no dieron a nada. Llovían hojas desde arriba, el suelo estaba sembrado de pequeñas ramas. Había un olor a lana húmeda en el aire. Era difícil de describir, pero se percibía levemente. ¿Qué clase de bestia es esa? Un tigre. Gritó alguien, asomándose a las enredaderas. Todos sabíamos que había tigres en Vietnam. No era raro. Pero en mi mente, un tigre no debería estar revoloteando entre las ramas en algún lugar. Y si ataca, debería ser desde el suelo. Aunque algunas historias locales hablaban de tigres que trepaban a los árboles, la realidad era dudosa. Seguimos adelante,
intentando mirar no solo alrededor sino también hacia arriba para que no nos pillaran desprevenidos. Los corazones de todos latían frenéticamente. 5 minutos más tarde llegó el problema. Uno de los chicos caminaba un poco hacia un lado, y de repente se oyó un grito, que se interrumpió al instante. Cuando me volví, vi una enorme sombra que bajaba volando del tronco de un alto árbol y tiraba literalmente al muchacho al suelo, para luego seguir saltando, deslizándose por las ramas hacia la espesura. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Corrimos hacia él, pero ya no respiraba. Tenía la garganta desgarrada como por garras. Nadie tuvo tiempo de disparar, todo sucedió tan rápido. La sangre se mezcló con la tierra mojada y nos invadió una sensación de horror. «Seguro que es un tigre», susurró alguien. Pero todo lo que vimos fue una enorme silueta que se precipitaba a través de las copas de los árboles. Y la forma era increíblemente extraña. El comandante nos ordenó tomar una defensa circular. Nos miramos confusos, perdiendo la confianza. ¿Cómo resistir a un depredador que ataca tan rápido y desaparece en la parte alta del bosque? Además, era claramente más grande que una bestia normal. Durante unos minutos permanecimos en un tenso silencio, escuchando crujidos. Pero hubo una pausa en seco, no se oyó nada, solo el leve aleteo de las hojas. Decidimos trasladarnos a un claro más abierto, con la esperanza de que allí pudiéramos maniobrar en lugar de convertirnos en presa fácil. Abandonar el cuerpo de un camarada asesinado era angustioso, pero no podíamos utilizar una camilla en esas condiciones, y era un suicidio arriesgarse a quedarse donde estábamos. Dando pasos cautelosos, nos dirigimos a una zona donde los árboles eran un poco menos escasos. Colocamos a unos cuantos hombres con ametralladoras frente a la dirección probable del ataque. Nuestro sargento, pálido como una sábana, nos dijo que había conseguido ver por un momento la cara de aquella criatura. Afirmaba que era algo entre un hombre y un tigre. Tenía cara de depredador, bigotes, rayas en la piel, pero su cuerpo se erguía como el de un hombre, con largos miembros musculosos adaptados para agarrar. Parecía una locura. Intentamos encontrar una explicación racional. Quizá es un gran tigre y te lo has imaginado. Pero él insistió. No, me miró con unos ojos amarillos brillantes que no eran de salvajismo animal, sino de algo significativo. Nos sentimos incómodos. Conocíamos muchas historias espeluznantes. A veces la gente hablaba de espíritus de la selva que adoptaban la forma de un tigre pero caminaban a dos patas como bestias míticas devoradoras de hombres. Yo nunca había creído en tales historias, pero ante este ataque, empecé a dudar. Al fin y al cabo, los tigres corrientes no matan en segundos ni desaparecen entre el follaje con tanta rapidez, y desde luego su silueta no parece tan antropomórfica. Mientras hablábamos, se produjo un segundo ataque. Esta vez la criatura vino de la izquierda, saltando del árbol hacia los dos hombres que estaban de espaldas el uno al otro. Tiró a uno de ellos al suelo y al otro al suelo, abriéndole el pecho de un solo golpe. Tuve tiempo de hacer una corta línea con mi fusil automático, apuntando a la vaga silueta, pero creo que fallé. Ya se había precipitado entre los espesos arbustos, llevándose consigo a parte de nuestro camarada. Se oyó un grito terrible e inmediatamente cortado. La escena fue rápida y sangrienta, como el destello de una pesadilla. No olvidaré el brillo amarillo que brillaba en sus ojos, llenos de rabia y odio, seguro de que no atacaba para alimentarse, sino por alguna malicia animal. Nos dispersamos presas del pánico, olvidando la coherencia. El comandante gritó: «Manteneos juntos». Pero el miedo se apoderó de todos y la gente, salvando la vida, buscó refugio instintivamente. Yo mismo corrí detrás de un árbol, con el fusil automático preparado, intentando disparar si aparecía una sombra. Pero no veía nada, solo se me escapaba la respiración y el corazón me latía con fuerza. A través del follaje llegaban gritos apagados, disparos amortiguados. En pocos minutos todo quedó en silencio. Había tal zumbido en mis oídos que creí no poder distinguir si mis camaradas gritaban o no. Finalmente, cuando salí de mi escondite, vi que no quedábamos muchos. Había 4 reunidos: el comandante, yo, el sargento y otro compañero. Los demás debían de haber muerto o haber sido arrastrados por la criatura de pesadilla.
Nadie sabía dónde buscar supervivientes. Hicimos algunos disparos al aire, intentando hacer señales, pero nadie respondió. Entonces el comandante tomó una decisión: debemos retirarnos inmediatamente. La comunicación con la base está cortada. Las radios hacen ruido y es inútil quedarse aquí. No es un enemigo contra el que podamos luchar en combate abierto. Es otra cosa. Las palabras otra cosa nos dieron escalofríos. Avanzamos hacia el oeste, con la esperanza de volver a un punto donde un helicóptero pudiera recogernos, o al menos pudieran llegar refuerzos. La selva se volvía cada vez más oscura a medida que se acercaba el atardecer. No sabía a dónde había ido la criatura, pero tenía la sensación de que nos seguía, buscando el momento oportuno. Como si jugara con nosotros como un tigre con un ratón. Una vez sentimos movimiento sobre nuestras cabezas, cerca de la copa de los árboles, pero cuando miramos no vimos a nadie. A veces nos parecía que sus ardientes ojos amarillos se deslizaban entre el follaje, aunque tal vez se trataba de un juego de luces. Hacia el anochecer llegamos por fin al límite del bosque, donde había más o menos terreno abierto. Se veían luces a lo lejos, tal vez uno de los puestos. Nos sentimos aliviados, pero nos quedaba avanzar por una llanura seca y sin refugio. Esto facilitaba la visibilidad, pero estaríamos al descubierto si nos atacaban. Seguimos caminando, listos para disparar en cualquier momento. Detrás de nosotros se oían discretos crujidos. De repente se oyó un rugido, como una mezcla de gruñido de tigre y aullido inhumano. Nos heló la sangre. Nos apresuramos a avanzar, conscientes de que las criaturas nos alcanzarían en poco tiempo en campo abierto. El comandante dio la señal, y nosotros una línea de fusiles automáticos en la dirección desde donde se oyó el rugido. Sonaron disparos, volaron trozos de tierra, pero no hubo impactos, aparentemente. El sonido se apagó. Nosotros, con la respiración agitada, aceleramos el paso y en 15 minutos nos habíamos abierto paso hasta el campamento de la guardia. Allí había soldados que, al vernos, se estiraron. «Mierda, ¿qué os ha pasado?» Estábamos cubiertos de sangre, polvo y terror, cargando con la culpa de nuestros camaradas perdidos. El comandante lanzó un escueto, la bestia atacó, algo en la selva. Se llevó a varios hombres. Pronto llegaron oficiales y médicos. Nos interrogaron, intentando llevarnos a una versión clara. Era un tigre. Pero no podíamos describir el avistamiento. Era demasiado fuera de lo común. Cuando alguien intentó decir, podría ser un hombre tigre, un hombre lobo. Se rieron de él, por supuesto, aunque con evidente tensión. Los superiores ordenaron, no lo difundáis. Declararemos oficialmente que vuestra unidad fue emboscada por el enemigo y sufrió bajas. Podríamos haber discutido, pero nos dimos cuenta de que durante la guerra esos casos podían silenciarse fácilmente. ¿Y quién nos habría creído? Han pasado muchos años desde entonces. Volví a mi tierra natal, intentando olvidar aquella guerra. Pero a veces en mis sueños veo el destello de los ojos amarillos entre las hojas, oigo el grito de mis amigos, siento el frío que penetraba hasta los huesos. Estoy seguro de que no me encontré con un tigre cualquiera. Algunos de los lugareños de entonces murmuraban sobre espíritus depredadores, sobre órdenes de chamanes que podían adoptar la forma de bestias. ¿Quizá me había topado con una manifestación similar? ¿O existía realmente una criatura evolucionada de la selva desconocida para la ciencia? Sí, alguien dirá que tales historias, ficción, el resultado del estrés, alucinaciones en la batalla. Pero es imposible para mí explicar cómo, estando en los árboles, al instante derribado y matado a los combatientes fuertes. Vi con mis propios ojos cómo se movía, con gracia, pero con una fuerza inhumana, y esos ojos amarillos ardientes, que aún me persiguen en sueños, llenos de algo más que una simple agresión animal. Era como si allí hubiera una rabia fría y consciente. El mando había ordenado que nadie dijera la verdad. Los informes oficiales decían, fuerte enfrentamiento, varias bajas. Sí, y seguimos esa línea porque nadie escucharía una historia fantástica de todos modos. Pero dentro de mí llevo el recuerdo de que la guerra no es el único horror que se encuentra en las selvas de Vietnam.
Uno puede encontrarse con una amenaza aún más antigua y oscura que acecha en la espesura, saltando de rama en rama. A veces pienso que esto es solo la punta del iceberg, y que hay muchas cosas de las que no tenemos ni idea. Ahora vivo tranquilo, lejos de esos lugares, pero de vez en cuando abro un viejo álbum de fotos. Tipos de uniforme, sonrisas, tomas de helicópteros sobre arrozales. Los que no volvieron. Es por su memoria por lo que digo todo esto. Cayeron no solo por las balas, sino por algo inimaginable que nadie se atrevió a mencionar oficialmente. Me duele pensar que la familia ni siquiera sabe cómo fue realmente. Pero tal vez sea mejor no saber que sus hijos fueron arrastrados por un monstruo de ojos ardientes de rabia hacia la verde oscuridad de la selva. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer, aunque hayan pasado muchos años. En aquella época yo estaba en una unidad a la que se enviaba a las misiones más difíciles. Se nos consideraba experimentados, buen entrenamiento, cohesión, capacidad para navegar en cualquier condición. Pero, debo admitirlo, no estábamos en absoluto preparados para lo que nos esperaba en los túneles subterráneos de Kuti. Incluso los más intrépidos del grupo, cuando volvemos sobre esta historia, solo sacuden silenciosamente la cabeza. A nadie le gusta recordar lo que pasó, y el mando ha prohibido divulgar detalles en absoluto. Pero sigo viviendo con el peso de estos recuerdos y decidí contarlos, al menos aquí, de forma anónima. Quizá ayude a alguien a no sentirse solo si se encuentra con algo parecido. A nuestro grupo de 6 hombres, teníamos indicativos, pero llamaré a mis compañeros solo en términos generales. El tipo, nuestro combatiente, se le ordenó ir al sector donde, según los servicios de inteligencia, todavía había elementos enemigos en las estructuras subterráneas. Los túneles subterráneos de Kuti son un verdadero laberinto, excavados a gran profundidad, con muchos pasadizos, ramificaciones y trampas. Estos túneles se utilizaron sobre todo en tiempos de guerra, pero incluso después no se exploraron del todo. Nuestra misión parecía sencilla: despejar algunas ramificaciones, para ver si allí se escondía algún combatiente armado. Teníamos una mínima idea de que tendríamos que arrastrarnos en la oscuridad, donde los estrechos pasadizos podían literalmente clavarnos al suelo. Pero confiábamos en nosotros mismos, porque no era la primera vez que deambulábamos por mazmorras peligrosas y contábamos con un equipo bien coordinado. La sesión informativa inicial duró aproximadamente 1 hora. Nos dijeron que algunas partes de los túneles llevaban mucho tiempo abandonadas y podían estar derrumbadas, pero había informes de que había actividad en un nodo, no se sabía de quién. Se barajaba la teoría de que podría tratarse de contrabandistas que utilizaban antiguos pasadizos como almacén o refugio. No se esperaban hostilidades abiertas, pero se ordenó extremar la precaución. Cada uno de nosotros llevaba equipo estándar: uniformes de camuflaje, radios portátiles, linternas, pistolas, cuchillos. Alguien se llevó una ametralladora con el cañón recortado. También llevábamos una pequeña reserva de provisiones y botiquines de primeros auxilios, porque uno puede quedarse atrapado bajo tierra durante mucho tiempo. Cuando llegamos al punto de entrada a los túneles, nos recibió un oficial del mando local y nos mostró brevemente el esquema de pasadizos conocido en aquel momento. Francamente, este esquema era aproximado, con muchas marcas poco claras y señalizaciones de escombros o paso desconocido. Pero no había elección. Bajamos al interior al final del día. Todavía llegaba algo de luz solar desde arriba cuando entramos en uno de los pozos principales, a 1 metro de altura, así que tuvimos que caminar casi en cuclillas. La atmósfera bajo tierra era opresiva. La oscuridad era densa, el aire estaba viciado. Había que hundir la mano en el suelo para hacer un pequeño pie y las fosas nasales se llenaban del olor polvoriento de la tierra húmeda mezclada con moho. Caminábamos en cadena, con el tipo más experimentado a la cabeza, seguido de mí y otros 4, y el comandante a la zaga. Llevábamos linternas frontales para tener las manos libres, pero su luz parecía débil cuando la oscuridad nos rodeaba. Las paredes tenían raíces de árboles que colgaban desde arriba en algunos lugares, y a veces había arcos forrados con tablones podridos. Durante la primera media hora viajamos con cautela, mirando a cada esquina. El silencio era casi absoluto,
salvo por nuestra respiración y el crujido de las municiones. A veces había pequeños respiraderos o madrigueras en las paredes, quizá eran salidas a ramales estrechos. Todo tenía el aspecto esperado. Abandonado, húmedo, espeluznante, pero nada sobrenatural. Al cabo de un rato, sin embargo, sentí que algo extraño estaba ocurriendo. Tenía la inquietante sensación de que alguien nos observaba, como si unos ojos invisibles miraran a través de las rendijas. Al principio lo achaqué a los nervios. Los túneles oscuros suelen provocar paranoia. Pero entonces me di cuenta de que mis compañeros también empezaban a mirarse entre sí, a menudo deteniéndose para escuchar algo. Un par de veces alguien murmuró: «Me ha parecido oír un crujido de algún tipo». Pero nadie pudo identificar la fuente. De repente, en una de las ramas que conducían a las profundidades, sentimos una débil corriente de aire con olor a putrefacción. Nuestro comandante hizo un gesto con la mano: «Vamos a comprobarlo». Avanzamos con cautela por un estrecho pasillo que conducía a una extensión que parecía una pequeña habitación. Entonces nuestro primera línea se detuvo y levantó la mano, indicando «silencio». Todo el mundo se quedó inmóvil. Avancé para ver lo que él veía. Y en el haz de luz de su linterna vi: había un trapo viejo en el suelo, y junto a él una extraña baba o película, como si alguien hubiera pasado recientemente por allí, dejando un rastro húmedo. No era como la humedad ordinaria, una masa pegajosa con un ligero brillo nacarado. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que era. Caminamos con cuidado alrededor de la mancha, intentando no tocarla, y seguimos adelante. De repente, oímos un crujido sordo a lo lejos. Parecían pasos ligeros o deslizamientos, como si alguien se moviera por el suelo. Nos quedamos inmóviles y apagamos las linternas para no delatarnos. Nos aferramos a las paredes, intentando no respirar demasiado fuerte. Los pasos empezaron a acercarse. Mi corazón latía como loco. Y entonces se hizo el silencio, como si una criatura o una persona nos hubiera olido. Durante un minuto permanecimos en la oscuridad total, y de repente, nuestro compañero de delante chilló con fuerza: «¡Detrás de vosotros!». Todos nos dimos la vuelta y empezamos a encender frenéticamente las linternas, pero alguien gritó detrás de nosotros. Los rayos de luz se dispersaron y por un momento vi una especie de cuerpo pálido y delgado, casi blanquecino, que surgía de las sombras detrás de uno de nuestros combatientes. Le agarró por el hombro con largos dedos. Se oyó un grito y el tipo desapareció en las profundidades del pasillo como si lo hubieran arrastrado. Ocurrió tan rápido que ni siquiera nos dimos cuenta de dónde estaba. Corrimos hacia allí, iluminamos el pasillo, que estaba vacío, y solo pudimos oír gemidos, que se desvanecían rápidamente, y una especie de siseo. Corrí más cerca, y vislumbré el borde de la esquina, tras el cual relampagueaba la criatura. Piel casi transparente, venas visibles, ojos enormes y absolutamente negros, sin blanco. Parecía un poco más alto que un hombre adulto. Se movía con extrema rapidez y en silencio, como si planease sobre el suelo. En sus manos, o más bien en sus largas extremidades, se veía el cuerpo de nuestro soldado, pero al cabo de un momento todo desapareció al doblar la esquina. «Maldita sea, ¿qué ha sido eso?», susurró alguien, y me apresuré rápidamente a seguirlo, olvidando la precaución. El comandante gritó: «Detente, no corras solo hacia adelante». Pero yo ya estaba cediendo al pánico: «No puedes dejar a los nuestros». Sin embargo, corriendo hacia la siguiente curva, llegué a un callejón sin salida. Allí yacía un trozo de tabla rota, y ni rastro de nuestro hombre ni de la criatura. Solo esa película pegajosa en la pared de nuevo, como un rastro. Me sentí mal cuando me di cuenta de lo que estaba pasando allí. La criatura lo había arrastrado a través de algún tipo de grieta estrecha, o tal vez una trampilla oculta. Los cuatro nos miramos, con los cuerpos temblorosos. El comandante nos ordenó reunirnos. «Mantened la calma, formad un círculo, iluminad en todas direcciones, no os disperséis». Así lo hicimos. Mi cabeza zumbaba. ¿Qué clase de criatura podía arrastrar a un hombre adulto tan rápidamente, e incluso delante de nosotros? Ninguno de nosotros se había encontrado nunca con algo así.
No tenía sentido hablar de osos o grandes felinos. No viven en mazmorras. ¿Y los humanos? No, las proporciones y la piel pálida eran demasiado antinaturales. Al darnos cuenta de que nuestro camarada desaparecido no sería encontrado tan fácilmente, decidimos volver a la entrada y pedir refuerzos y un equipo de rescate. Pero, al retroceder por los pasillos, nos encontramos con un problema. Algunos de los pasadizos por los que habíamos caminado hacía un minuto parecían diferentes. Era como si alguien hubiera bloqueado deliberadamente uno de los pasillos. El suelo estaba suelto, las tablas caídas. Fue un fuerte recordatorio de que los túneles pueden cambiar o derrumbarse. O tal vez esta criatura había cambiado el rumbo a propósito para confundirnos. A medida que avanzábamos, tropezábamos con pasadizos cada vez más estrechos, a veces completamente a oscuras, y oíamos débiles crujidos y rasguños a lo lejos. Parecía que la criatura no estaba sola. Tal vez había más y podían vernos en la oscuridad. Intenté que no cundiera el pánico, pero mi conciencia dibujaba imágenes terribles. Uno de los combatientes empezó a jadear, diciendo que el aire no era suficiente, que teníamos que encontrar una salida lo antes posible. Pronto, por suerte, llegamos a una bifurcación que reconocimos. Era el ramal principal hacia la salida. Los 5, mejor dicho, ya éramos 4, nos lanzamos hacia adelante sin confabularnos. El comandante dijo en voz baja, deprisa, e intentamos caminar rápido, pero al mismo tiempo mirábamos a nuestro alrededor para no perdernos la emboscada. De pronto oí un ligero rasguño en la pared detrás de mí, como de garras. Al volverme, vislumbré a alguien que se acercaba sigilosamente por detrás de nosotros, pálido en el haz de luz de la linterna, y grité, «¡Corred!». Los demás corrieron detrás, dándose cuenta de que la criatura estaba de nuevo cerca. El pasillo estaba inclinado, nuestros pies resbalaban, pero el miedo nos empujaba a seguir. En un momento dado tuve que agacharme bajo una viga, y pude oír cómo se movía rápidamente detrás de mí, como si viniera hacia nosotros a 4 patas. El corazón me latía en el pecho como un tambor. Por fin saltamos a un gran pasadizo, donde el respiradero dejaba entrar un poco más de aire, y a lo lejos podíamos ver la tenue luz del día o del cielo vespertino. Corriendo hacia el exterior, salimos literalmente dando tumbos a la superficie, sintiendo la abrupta pero tan agradable extensión. Nadie quería darse la vuelta, pero cuando ya estábamos fuera, miramos a nuestro alrededor. Nadie. La entrada vacía de los túneles se abría en la oscuridad. El aire del exterior parecía fresco y esperanzador de salvación. Todos estábamos sudorosos, polvorientos, en algunos lugares, arañados. Sin embargo, no nos alegramos, porque uno de los nuestros seguía abajo. La esperanza de que estuviera vivo era muy débil. Los soldados o el personal de la base vinieron corriendo cuando nos oyeron gritar, llamando por radio. Les explicamos que algo había atacado abajo y se había llevado a nuestro combatiente. Nos respondieron con miradas escépticas y tensas. Entonces el mando llamó a un grupo de búsqueda, hombres con equipo especial, para que fueran en la misma dirección. Cargamos con los heridos, uno de nosotros se torció la rodilla, nos sentamos a beber agua. Los ecos de aquella noche aún resonaban en mi cabeza, y ante mis ojos había una figura pálida con ojos negros, que desaparecía rápidamente en las profundidades. Sin embargo, el grupo de búsqueda no encontró ni a nuestro camarada ni ningún rastro que confirmara nuestras palabras. Dijeron que parte de los túneles estaban bloqueados y que no había forma de ir más allá. Pero en el informe oficial escribieron, el soldado ha desaparecido, probablemente murió bajo los escombros. Nadie en nuestra unidad creía que fueran solo los escombros. Sabíamos que no nos atacaba un derrumbe mítico, sino una criatura concreta y espeluznante. Pero la orden de arriba era, no digáis nada de lo que habéis visto. No hay pruebas. También añadieron que hablar de ello sacudiría la moral, y podría considerarse divulgación de información clasificada. Nos miramos y nos dimos cuenta de que era poco probable que alguien creyera nuestra versión. Por la noche, el comandante me susurró, sin duda era algo no humano. Nunca había visto nada igual. Los demás, aunque no les gustaba especular, admitieron, no sabremos lo que es,
pero definitivamente no es humano. Cuando pregunté a los campesinos de la zona si habían oído hablar de criaturas tan pálidas en los túneles, desviaron la mirada y dijeron que había supersticiones sobre espíritus malditos, hombres fantasma, de la guerra, que supuestamente permanecían bajo tierra y mutaban. Por supuesto, son solo rumores. Pero después de todo, no estoy dispuesto a descartar nada. Unas semanas después, nos reasignaron a otra estación y el incidente se silenció. Nunca encontramos el cuerpo de nuestro camarada. Hasta el día de hoy, cuando oigo la palabra Cuti, se me revuelven las entrañas. Porque recuerdo aquellos enormes ojos negros, como abismos, y la maravillosa velocidad con la que se movía en la oscuridad. En el fondo de mi mente me doy cuenta de que nunca querría volver a entrar en esos túneles. El comando no necesitaba ser persuadido, se daba cuenta por sí mismo de que no era tan sencillo. Hasta el día de hoy, tumbado por la noche con los ojos abiertos, imagino que alguien igual de pálido y fantasmal podría resplandecer desde la esquina de la habitación. Nuestro pelotón se disolvió y algunos de los hombres abandonaron. Sueños extraños me persiguen, como si estuviera de nuevo en un pasillo estrecho, y detrás de mí oyera un sonido de raspado, y luego un grito de nuestro hombre, y todo desaparece. Tal vez viva con esta pesadilla. Pero el mando me dijo estrictamente, no se lo digas a nadie. Es clasificado, y nadie lo tomará en serio. Pero una parte de mí espera que, si lo comparto de forma anónima, otros que se hayan enfrentado a experiencias similares se den cuenta de que no están solos. En fin, eso es todo lo que puedo contarles. Sí, nos adentramos en los túneles para despejar posibles elementos hostiles, y nos encontramos con un terrorífico morador de las mazmorras de piel transparente y poderosas extremidades. Arrastró a uno de nosotros a las profundidades y no pudimos hacer nada. Escapamos por los pelos y salimos medio muertos de terror y agotamiento. Nos dijeron que guardáramos silencio. Cumplo órdenes, pero al menos aquí, sin nombres ni detalles, cuento lo que vi. Quizá nuestra historia haga que alguien se dé cuenta de que a veces hay cosas de las que los funcionarios prefieren no hablar, aunque estén ocurriendo delante de nuestras narices.